Vimos un poquito de edema, pues de edema es un poquito, porque eso ya lo sabemos ustedes, pero hablamos de edema citotóxico, vasogénico y algo de edema intersticial. Y a su vez, de complicaciones de ese edema. A su vez, también hablamos de presión intracraneana. La presión intracraneana es esa presión que normalmente ocurre dentro del parénquima, dentro de la bóveda craneana, como consecuencia del equilibrio que hay entre el encéfalo, el ictiocephalo raquídeo y la sangre que llega al cerebro. Y que estos eventos de edema y presión intracraneana van acompañando la clase. ACV tiene esa consecuencia. Y ahora vamos a hablar de hemorragias, y aquí también va a jugar importante papel el edema y la presión intracraneana. Entonces aquí, ¿qué es una hemorragia cerebral? Las hemorragias cerebrales son aquellas situaciones en las cuales ha ocurrido una extravasación de sangre hacia el parénquima o hacia el espacio virtual que pueda existir en el interior de la calota. Y que ya hablamos de un tipo de hemorragia, la hemorragia intraparenquimatosa, de pronto la volvemos a mencionar nuevamente, pero eso es algo característico. Entonces la hemorragia intracerebral pueden ser de varios tipos, dependiendo de la localización, del sitio de lesión o del agente causante de la lesión. Entonces, de afuera para adentro. Entonces vamos a ir de afuera para adentro. Entonces tenemos hueso, ¿sí? La tabla ósea interna, tabla ósea externa, tabla ósea interna. Después de la tabla ósea viene, se le pega aquí la dura madre. La dura madre está pegada a la calota, a la parte interna, está pegada. ¿Sí? Entonces, si hay algún trauma, obviamente tenemos parte de trauma, en alguna parte del trauma, en otras puede que no haya trauma. Pero si hay un trauma, vamos a encontrar que se puede romper la arteria. ¿Cuál arteria? La arteria meningia media, que es una arteria. O sea, la arteria tiene sangre rápida, sangre rápida. Entonces, la arteria meningia media se puede romper secundario a un traumatismo severo. Y cae y se le pega a la canal. Se rompe la arteria meningia media, empieza a sangrar. Y la sangre va a estar entre el hueso y la dura madre. O sea, está por encima de la dura madre. ¿Sí? Entonces, por eso se debe llamar epidural. Epi significa sobre, epidural. Y como está pegada, todo el sangrado va a ir despegando la meninge del hueso y le va a dar una connotación característica de la imagen. ¿Sí? Va a ser biconvexa, una imagen biconvexa característica. Y como es arterial, puede ser rápidamente instaurada, se instaura rápidamente. ¿Sí? Aquí la hemorragia no me está dañando el cerebro directamente, pero indirectamente sí me lo está dañando. ¿Por qué? Porque me empieza a comprimir el parénquima cerebral y hay un quinto elemento, cuarto elemento, que me altera la presión intracraneana y hace que el cerebro se me edematice porque se me comprime. ¿Por qué? Porque la sangre me está empujando. Entonces va a haber edema cerebral, ¿cierto? La mayoría de los casos puede ser a nivel temporal el trauma. Y miren ahí, hay una frase ahí que este trauma a veces puede pasar desapercibido en los primeros minutos, en las primeras horas. Tiene trauma el paciente, eso lo voy a contar, es algo que pasó con un profesor hace 20 años. Un accidente, venían de la sede de Catay, de la UIS, bajando, en el tiempo era despavimentado, salieron, tuvieron el accidente,
iban varios profesores. El profesor que yo digo se salió, sacó a todos, yo le estaba bien, y a la hora estaba en la clínica, desafortunadamente falleció. ¿Qué tenía? Tenía un hematoma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser inicialmente lúcido, pero después, teniendo una secuela intensa, pierde conocimiento y fallece. El tratamiento es sencillo, el tratamiento es drenar esto, drenar. Sí, drenar ese material y evitar que se denarice. Miren, normalmente esta es la imagen característica del hematoma, bicóncavo, ¿cierto? Entonces tiene, puede ser agudo o agudo, puede ser crónico. Lo crónico no es tan usual en este tipo de hematoma, pero puede existir. ¿Sí? La causa más frecuente de muerte es esa hipertensión endocraniana. Crece, miren todo esto como de la línea media, se perdieron las circunvoluciones, hay una edema generalizada y el paciente fallece con una diagnosis. Pero vuelvo y digo, el tratamiento es fácil, es obviamente, es fácil entre comillas, drenar ese hematoma. ¿Sí? Se va a instaurar rápidamente, ¿cierto? Bien. La característica es estar encima de las meninges, ¿sí? Se llama hematoma extradural. Y miren, cuando hace uno la apertura del cadáver en la cabeza, miren, esta es la meninge y miren el cadáver. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos, esto se ve in situ ya en el cadáver, in situ. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la meninge va a estar entre la meninge y el hueso. Y profe, qué pena, cuando se logra drenar esa sangre, ¿el encéfalo se vuelve a reexpandir o ya queda una vez colapsado un poco? Sí. No, es que una vez se quita eso, yo quito el coágulo, el cerebro vuelve a su estado normal. Sí, eso lo salva fácilmente. Si por ejemplo todo el hematoma de ser drenado, yo soy acá que me dreno esto. Me duele mucho. Tengo una hematoma subreal con la puerta. El carro dice que me duele acá. Estoy haciendo sacrificio, me duele. Hematoma subdural, como su nombre lo indica, está por debajo de la urinaria y por encima de la aracnoides. Entonces está. Es un espacio, entonces eso, yo abro la calota, no veo la meninge, no hay nada, quito la meninge y ya veo el hematoma. La característica de esto es que está asociado principalmente con origen venoso. Hay un trauma, hay algo que me ha provocado una ruptura de los vasos venosos. Hay una ruptura de los vasos venosos, principalmente a nivel sagital. ¿En qué paciente se ve principalmente este hematoma subdural? Se ve principalmente en pacientes de extremo de la vida, ancianos y niños. Los ancianos, ¿por qué? Porque los ancianos se le atrofia la masa cerebral. Hay una atrofia patológica o fisiológica o por edad, entonces el cerebro queda flotando, entonces se cae de su propia altura, se golpea y empieza a sangrar, es venoso. Normalmente lo usual, el cuadro clínico es que el dolor, la cefalea, el comportamiento anormal del paciente va a ser tardío, no es inmediato. Entonces el paciente que se golpeó y a la semana empieza a divariar, la gente piensa que está en cuadro psiquiátrico y resulta que hay un antecedente, hay un trauma, es un trauma leve, se rompe fácilmente, se rompen los vasos sagitales, ¿sí? Lo mismo sucede con los niños, que niños recién nacidos y lactantes. El cerebro todavía está maduro, se mueve fácilmente, entonces a veces
si el bebé lo cogen y lo mueven así, si queda a jugar y moverlo así, pues la cabecita se le va a mover, se puede romper y puede desarrollar convulsión. Por eso, cuando hay hematomas suturales en bebé, es una posibilidad contra el infantil. Entonces hay que manejar en ese aspecto. ¿Cuál es la característica de esta hemorragia? Está debajo de la dura madre y encima de las aranoides, va por un espacio. Entonces va a ser lineal, en forma de media luna o en forma de diadema. Esa es la característica de este tipo de hematoma. Bien, lo azul, la madre que tienen acá, en forma de diadema, una característica clásica. También podemos encontrar hematomas subdurales con traumas, no necesariamente que sean hematomas epidurales, sino en traumas podemos encontrar, es más, en un trauma a veces podemos encontrar varios tipos de hematomas, no presentar uno más que otro, pero lo usual, estamos hablando de lo clásico y de lo general. Entonces acá tenemos la diferencia de este tipo de lesión, el hematoma dural y epidural. Epidural, arterial, meningia media, origen del subdural, las venas del puente corticales, ¿sí? Pueden ser varios. Acá en esta puede ser agudo, subagudo, crónico, lo característico que podemos identificar acá en este nivel. Característico folente y convexo a nivel dental, aquí una forma de semiluna característica que podemos identificar en este proceso. Profe, en este la cefalea no es tan intensa porque no está como la hemorragia tan encapsulada en un solo sitio. ¿O? Sí, la hemorragia no es tan alta. La subarachnoidea, ya la mencionamos de cierta manera, la principal causa de las hemorragias subarachnoideas. Están no traumáticas principalmente, la subarachnoidea, acá no van a meter en la parte hemorrágica de hacer, sino pueden ser los aneurismas, los rupturas de malformaciones o traumas subarachnoideas. ¿Cuál es la característica imagenológica? Que ella se va a meter por los surcos, porque es subarachnoidea, entonces ella se va a ir por todas las fisuras, ¿cierto? Entonces se va a ir por todas las fisuras, dependiendo de la localización de la malformación, de la ruptura, pues van a aparecer este proceso, ¿sí? Y puede llegar incluso a alterar la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto es característico, normalmente está localizada principalmente hacia la base del parénquima cerebral y se va a meter aquí, puede llegar incluso a meterse a nivel del parénquima cerebral, como una facilidad que tiene la sangre para introducirse por cualquier sitio. Esa es la característica de la hemorragia subarachnoidea. La intraparenquimatosa ya la mencionamos, que es la que está relacionada, puede ser por trauma o puede ser por hipertensión arterial. Ya por hipertensión arterial hablamos de que las microaneurismas, rupturas de los microaneurismas de Charcot-Bouchard como característica principal, ¿cierto? Pero también puede estar relacionada con rupturas de vasos intraparenquimatosos, ¿sí? O por la presencia de algún evento traumático o algún tumor. Los tumores tienden a producir gran cantidad de vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos son lábiles y se pueden romper y provocar sangre de sangre. El síntoma frecuente entonces de la hemorragia intraparenquimatosa relacionada con el microaneurisma de Charcot-Bouchard, viene acá, ¿sí? Puede estar en la región de los núcleos neuronados, a nivel del putamen, del tálamo, los sitios más frecuentes donde van a desarrollarse este proceso. Según esa imagen sería que epidural. En el lóbulo occipital. Bien, y por último tenemos, recuerden que eso era una clase teórica, una clase teórica que se convirtió en teórico. Bien, entonces tenemos los tumores cerebrales. Entonces los tumores cerebrales los tenemos que plantear de varias situaciones. Primero, los tumores más frecuentes a nivel cerebral son las metástasis.
Los tumores más frecuentes a nivel cerebral son la metástasis. ¿Sí? Los tumores primarios depende de ciertos grupos de edad. Acá los tumores de cerebro los tenemos que valorar como valoramos los de testículos y los de ovario. Van a estar relacionados con el sitio, la edad y el origen. Entonces, tenemos que a nivel del sistema nervioso, los tumores más frecuentes son a nivel intracraneal. También hay extracraneales o intraespinales. Las personas más frecuentemente comprometidas son personas de edad avanzada y en niños. Recordando que en niños los tumores malignos, ¿cuáles son? Las tomas. En general, ¿cuáles son los tumores malignos más frecuentes? Las tomas. Los tumores más frecuentes en niños son los de origen hematolinfoide, las leucemias, los linfomas. ¿Sí? En segundo lugar, pues están los tumores cerebrales, ¿cierto? Tumores cerebrales. ¿Qué hay en cuanto a los factores de riesgo y dentro de la patogenia? Entonces, dentro de los factores de riesgo importantes, factores genéticos. Los tumores cerebrales hoy en día se deben estudiar o se deben dar reportes con genética. Siempre lo mejor para el pronóstico de un paciente es decir cómo son esas alteraciones genéticas que están relacionadas. ¿Por qué? Porque hay múltiples anomalías genéticas. La más importante es la IDH, una de las que están más relacionadas. En segundo lugar, y están muy relacionados, son las exposiciones a radiaciones, la inmunosupresión, la presencia de traumas, sustancias químicas y el tabaco, como muy importante. Es donde vamos a encontrar que una de las principales características para el desarrollo de las lesiones tumorales son las genes de supresión tumoral que se ven afectados como características de este proceso. ¿Qué proteína se inactiva en el exacto? En general, podemos decir algo con respecto a los tumores del sistema nervioso. Los tumores del sistema nervioso, dentro de las generalidades tenemos las siguientes. No hay lesión premaligna en la mayoría de ellos. Estoy hablando de generalidades. Algunos pueden tener algunas excepciones, pero en general no hay una lesión premaligna. Entonces, ¿qué tumores de lesión premaligna? ¿Qué tumores de lesiones premalignas? En las de la piel. En general. En la piel. ¿De qué origen? ¿Cuál es la lesión premaligna del pene? Enfermedad Bowen. Una lesión de Bowen en el pene. Recuerden, la lesión premaligna del cervix, de la próstata, el pin, las neoplasias intraepiteliales. Las lesiones premalignas se observan principalmente en tumores de origen epitelial. En el cerebro no hay lesión premaligna. Segundo, la mayoría de los tumores cerebrales no producen metástasis. ¿Por qué? Porque por la barrera hematoencefálica. Por la barrera hematoencefálica, uno, dos, y cuando crece, pues terminan produciendo herniación cerebral. La munición. No alcanza la munición. Hay excepciones de tumores que pueden producir metástasis. ¿Sí? Dentro de las excepciones tenemos meningioma maligno, glioblastomas, medulloblastomas, cordiomatógena, políquidos cefalorraquídeos, medulloblastomas, de linfoma, hiperlinfoma, o a través de implantes de catéter se pueden encontrar lesiones metastásicas. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Entonces lo vamos a clasificar de varias formas. ¿Sí? Primero, lo podemos clasificar dependiendo del origen, primarios o secundarios. ¿Cuáles son más frecuentes? Los secundarios, ¿por qué? Porque son las metástasis. Cuando hablo de secundarios son metástasis, primarios son propios.
Pueden ser dentro del cráneo, lo podemos localizar por encima del tectorio o por debajo del tectorio, entonces supratectoriales e infratectoriales. Los podemos clasificar, ¿sí?, por el origen embriológico: endodermo, mesodermo, ectodermo, ¿cierto? Origen glial, origen mesenquimal, ¿sí?, origen germinal. Podemos encontrar diferentes tipos. Lo podemos clasificar dependiendo también de la edad. No es lo mismo los tumores cerebrales en los adultos a los tumores cerebrales en los niños. Entonces vamos a encontrar que pueden existir diferentes tipos de clasificación relacionados con ese proceso. 14 tipos de tumores grandes a nivel cerebral. No lo vamos a ver todos, no hay que hacer pero estos son los tumores que la OMS nos tenía para el año de 2019. ¿Sí? Entonces, ahora, según la localización, supratectoriales son los más frecuentes en personas adultas. Los supratectoriales, esos supratectoriales son principalmente, y miren que ahí estamos hablando solamente del sitio, y ahí son mezclados primarios y secundarios. Y miren que las metástasis pueden estar a este nivel, siendo el sitio más frecuente de ellas, pero las metástasis también pueden ser infratectoriales. Tenemos astrocitomas, glioblastomas, angiomas como los más localizados a nivel supratectorial. Infratectorial, cuando pensemos en infratectoriales, pensemos en ciertos tipos de tumores específicos. Entonces, por eso, a nivel de la línea media, ependimoma y medulloblastoma, y ellos son más frecuentes en niños. A nivel del cerebelo, astrocitoma pilocítico, también más frecuente, es el tumor más frecuente en niños, el astrocitoma pilocítico. A nivel del ángulo pontocerebeloso, un neuroma del séptimo par, o el glioma del tallo cerebral en adultos. Son como más contados los tumores infratectoriales que los supratectoriales. Y la mayoría de los infratectoriales son niños y personas jóvenes. ¿Sí? Pues les digo, esto de los tumores cerebrales se maneja a través de esas connotaciones, así como veíamos a nivel de ovario o a nivel de testículo. ¿Sí? Tenemos que relacionar la epidemiología y el género. En forma general, el tumor maligno primario más frecuente a nivel cerebral es el glioblastoma multiforme, que es un tumor lineal de grado 4, o sea, el grado más severo. De allí tenemos los astrocitomas, otros tipos de astrocitomas, el meningioma también es una de las formas más frecuentes. Estos serían los más frecuentes de las lesiones tumorales a nivel cerebral. Otra característica muy importante que tenemos que tener presente a nivel de los tumores en forma general, ya lo habíamos dicho, no tienen lesión premaligna, no dan metástasis, y la otra característica es que independiente de si es benigno o es maligno, cualquiera de las dos lesiones puede llevar a la muerte del paciente. Así sea benigno, me puede matar. ¿Por qué? Porque me puede terminar desarrollando un cuadro de hipertensión endocraniana que me lleve a una eliminación, un edema y una eliminación. Entonces, esa es otra diferencia con respecto a los tumores de los otros órganos. Nosotros sabemos que los otros órganos, si es maligno, puede llevar a la muerte; si es benigno, no lleva a la muerte. En cerebro, los tumores cerebrales sí pueden llevar a la muerte los tumores benignos. Y los benignos también pueden llevar a la muerte. ¿Debido a qué?
al aumento de la presión intracraniana. Hay unos que se pueden diseminar por líquidos cefalorraquídeos, los que son de la misma manera, principalmente meduro y ependifalado. El grado histológico, principalmente los tumores gliales, son grado 1 a grado 4, siendo el grado 1 el mejor diferenciado y el grado 4 el pobremente diferenciado. El grado 1 tiene una alta probabilidad de sobrevida, a no ser que me produzca eliminación, mientras que el grado 4 tiene una pobre sobrevida a los 5 años. Es un tumor muy agresivo. ¿De qué depende estos grados? Van a depender de la presencia de necrosis, la presencia de actividad mitótica, la presencia de una celularidad elevada, la presencia de hemorragia, la presencia de proliferación vascular. Esas serían las características para lo cual se han clasificado por parte de la OMS los tumores cerebrales en grado 1 a grado 5. Entonces, hablemos un poquito de ellos, los astrocitomas. Entonces, los astrocitomas son los que se derivan de los astrocitos, ¿sí? Son malignos de cierta forma, pero se gradúan, siendo el grado 1 el mejor pronóstico y el grado 4 el peor pronóstico. ¿El grado 1 cuál es? El astrocitoma pilocítico. ¿En dónde se localiza el astrocitoma pilocítico? En el cerebelo intratentorial. Recuerden que se lo mostré, intratentorial a nivel del cerebelo. ¿Sí? El grado 2 es el llamado difuso, el 3 es el anaplásico y el 4 es el glioblastoma multiforme. El principal sitio de localización de los astrocitomas es a nivel de los hemisferios cerebrales en las personas adultas y a nivel de los niños y jóvenes a nivel del cerebelo. Recuerden, el cerebelo, sitio más frecuente del astrocitoma pilocítico, grado 1. Ahí están los nombres de los diferentes tumores astrocíticos. El pilocítico grado 1, el astrocitoma difuso de bajo grado, grado 2, el astrocitoma anaplásico y el astrocitoma el glioblastoma multiforme, grado 4. Son los más frecuentes. Ahí hay otros nombres, pero los más frecuentes son esos: pilocítico, difuso, anaplásico y glioblastoma multiforme. ¿Sí? Y el más frecuente de todos estos es el glioblastoma multiforme, que a su vez, grado 4 es de mal pronóstico, muy mal pronóstico desfavorable. Se presenta principalmente en adultos mayores. Anteriormente se pensaba que un astrocitoma grado 1 terminaba en un astrocitoma grado 4, es lo que hablamos de que ellos son preneoplásicos. Eso normalmente ya quedó abolido. Cuando una persona tiene un tumor, puede ser inmediatamente un grado 4 desde el momento en que apareció. Astrocitoma pilocítico, esta es la imagen clásica del astrocitoma pilocítico, imagen de previo, imagen de no se le va a olvidar. ¿Dónde está localizado? En el cerebelo. Es una masa bien circunscrita, quística, que contiene material que recuerda gelatina o mucoide, ¿sí? Esa es la característica de este. ¿Sí? El sitio más frecuente es en el cerebelo, pero puede estar en el cuarto ventrículo, en el tercer ventrículo y a nivel del plasma óptico. Es el tumor más frecuente en niños y en personas jóvenes menores de 20 años. Tiene un crecimiento lento y morfológicamente, si uno le hace el corte, va a encontrar unos astrocitos con unas prolongaciones y esas prolongaciones parecen pelos, por eso se llama pilocito, por esas prolongaciones relacionadas con el citoplasma del astrocito. Profesor, una pregunta, tanto este como el anterior
no le provocan dolor al paciente. No, los tumores por lo general no van a producir dolor. ¿Sí? Las manifestaciones principales, pues dolor se pareja, puede ser, se pareja, depende de la presión, pero ese como crece lentamente no va a presentar ese tipo de alteración. El grado 2 es astrocytoma difuso, astrocitos bien diferenciados, 20% de todos los tumores craneales se ubican principalmente a nivel de los hemisferios. Normalmente cuando hay un tumor, el lado del tumor va a encontrarse hemorragia, por eso se ve esa zona de hemorragia. Y es un hallazgo que ustedes van a identificar en las muestras que vamos a ver a continuación. Grado 2 pueden ser también fibrilar, histocítico, protoplasmático, son unas lesiones que también tienen esas características, son astrocitomas que tienen de pronto esas características histológicas y por eso se le dan esos nombres. Pero bueno, acá hablamos solamente de astrocitoma grado 2 o astrocitoma difuso. Aquí un ejemplo de astrocitoma fibrilar, tienen esos espacios físicos, que son estos huequitos que se ven acá. Este que tiene citoplasma como rojito, no son neuronas rojas, son astrocitos específicos, una forma especial de este tipo de tumores de origen viral. El protoplasmático, otra forma de un astrocitoma difuso, fíjense lo que le digo, la zona de hemorragia más definida, ya es que está viendo que se está pasando la línea media, entonces ya es un compromiso más agresivo de esta lesión. El grado 3, astrocitoma anaplásico. Como su nombre lo indica, los astrocitos tienen anaplasia. Esa es la característica, la anaplasia celular. Anterior eran más celulares, aquí ya son celulares, pero fuera de eso tienen anaplasia. Y obviamente, pues ya uno lo está viendo más agresivo en esta pieza quirúrgica, con hemorragia, con infiltración, con un crecimiento marcado, que está extendiéndose, y que a nivel histológico pues vamos a encontrar células anaplásicas, difusas, a lo largo de todo el tejido. Y tenemos el glioblastoma multiforme. Tiene múltiples formas, se va a extender de un hemisferio al otro a través del cuerpo calloso. Tiene una característica destructiva, marcada. Se va a caracterizar porque va a haber gran cantidad de necrosis. Y a nivel histológico hay dos hallazgos característicos. Aparte de la celularidad, vamos a encontrar que van a existir necrosis empalizada. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una zona de necrosis y las células están paralelas, entonces lo que llamamos necrosis empalizada. La otra característica muy importante del glioblastoma multiforme es la proliferación vascular. Proliferación que recuerda glomérulos. Recuerden que los glomérulos son vasos sanguíneos formando borlas. Aquí también vamos a encontrar esa característica muy importante. Una proliferación endotelial en forma glomerular. ¿Sí? Tenemos acá la necrosis empalizada, la proliferación de glomérulos, ¿sí? Proliferación de glomérulos, que son vasos arteriales. La gran necrosis con extensión hacia el lado contrario. Otro tipo es el tipo de neuroglioma, son los tumores astrocíticos. Su principal forma de presentación clínica, eso es porque el paciente es paciente de 50, 60 años que como las convulsiones es el principal característica de estos tumores. Son oligoendrocitos. Y la característica que le hablan a uno en patología es que las células parecen huevos fritos. ¿Sí? Halo blanco y un núcleo central. Un halo blanco, un núcleo central.
el halo blanco, el núcleo central. Y hablan también de un aspecto que recuerda la malla de un gallinero. Dicen que es una configuración poligonal en la membrana celular de esos elementos que dan esa configuración de malla de gallinero. Recuerden que malla de gallinero son como algo como una figura geométrica, como octagonal. El ependimoma. ¿Dónde surge el ependimoma? Principalmente donde están las células ependimarias. ¿Dónde están las células ependimarias? A nivel de los ventrículos. ¿Sí? Entonces lo vamos a encontrar a nivel central, son de la línea media. Son de línea media. Se originan de esas células ependimarias. ¿Cuál es la característica principal? Que se dan en niños y que van a producir obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Si hay obstrucción del líquido cefalorraquídeo, hay hidrocefalia. Esa es la característica principal de este proceso. Morfológicamente, pues hay unas células elongadas, se forman unas rosetas que es lo característico, rosetas perivasculares. Eso es lo característico histológicamente de este tipo de. Y tenemos el otro tumor frecuente en niños, que es el medulloblastoma, donde se ubica principalmente en el techo del cuarto ventrículo, pegado al cerebelo, destruyéndolo. Un tumor relativamente agresivo, ¿sí? Es uno de los tumores más frecuentes en niños junto con el astrocitoma pilocítico, ¿sí? Es muy agresivo, destruye aquí todo este componente, está muy relacionado con alteraciones genéticas. Tiene alteraciones genéticas hasta en un 60%, alteraciones en el cromosoma 17q, brazo largo, alteraciones en el genoma. Una característica de ella es que puede llegar a producir también hidrocefalia y se puede diseminar por el líquido cefalorraquídeo. Y por último tenemos las mutaciones. Es el tumor benigno más frecuente, de donde se deriva de las células meningococciales en cualquier parte donde haya meninges. Al decir cualquier parte, estoy hablando a nivel cerebral y a nivel de médula espinal. Sí pueden existir meningiomas. También pueden existir meningiomas a nivel del nervio, de algún nervio craneal, a nivel del séptimo par también. Y allá son difíciles de abordar. Y un meningioma puede crecer y puede llegar a la muerte del paciente. ¿Sí? A pesar de que es una lesión benigna. Es más frecuente en mujeres y está asociado a la existencia de receptores hormonales, estrógenos y progesterona. En algunas circunstancias, un embarazo puede ser un factor para que el tumor crezca rápidamente, por esos receptores de progesterona que pueden tener. Sí, miren, acá ese meningioma que le puede llegar a la muerte del paciente simplemente. Y pueden tener, hay diferentes tipos de meningioma, hay como 15 subtipos de meningioma. Uno de estos ¿eso es donde lo vieron ustedes? ¿Hay amiloides? No. ¿No hay amiloides? ¿No eran cuerpos de Samoma? No. Estos son cuerpos de Samoma. ¿Cómo se escribe, profe? Con P. Samoma con P al principio. Y tenemos las metástasis, que son las más frecuentes. ¿Cuáles son las más frecuentes metástasis? Son carcinoma de colon, carcinoma de pulmón, mama, colon,
estómago, tiroides y melanoma. Carcinoma celular renal. Acá tenemos una metástasis de un melanoma característicos. Bien, como se dieron cuenta, una hora y 45 no alcanza para hablar del sistema nervioso. Se cansan ustedes, me canso yo y a veces me aprendo. Entonces la idea es que ustedes complementen y como les decía, pues vamos a mirar las piezas que tenemos acá. Acá tenemos estas piezas, tenemos un meningioma, ¿dónde está el meningioma? ¿Sí? Miren acá el huequito que formó, meningioma. Tenemos un tumor en el de la región del cerebelo, medulloblastoma. Obviamente, como siempre, como ustedes me preguntan, ¿esto qué va a hacer? ¿Esto qué va a hacer? Eso depende de la pregunta, depende de la localización. ¿Sí? En este caso, esa región del cerebelo pues, tiene una lesión que puede ser un medulloblastoma. Puede ser, ¿cierto? Que no se complementa. Acá, un tumor cerebral, no sé qué será, tenemos que mirar en el microscopio. Por la tecnología, ¿cuál sería? El astrocitón. Ven, hora y media, avanzamos en la atención, en el glioblastoma multiforme, se llama Glioblastoma multiforme. Entonces, depende de muchos factores. Pero lo que podemos determinar que hay un tumor. Y pues, va a depender de lo que le preguntemos, de la forma como esté planteada la pregunta, ¿cierto? Entonces, lo que podemos decir es un tumor, miren, me parece agresivo, por la tecnología que sería, glioblastoma multiforme, lo mismo, otro tumor, tumor de origen viral. Y como les decía, pues esta es la última clase. Muchas gracias por todo lo que aprendimos.